Hoy hablamos de el concepto de nueva maternidad y tenemos un colorario de profesionales que básicamente disecar el concepto de la maternidad. Y si bien es cierto que el hecho de parir, por el hecho de parir ya somos, entonces nos convertimos en madre, doctor Enrique Quesada. Cuéntenos eso, denos su versión del concepto de maternidad. Muy bien, buenos días a todos. Realmente la maternidad es un concepto biológico que abarca desde el momento de la concepción hasta la finalización del embarazo, o sea, hasta el nacimiento, de un producto viable, claro, de un producto que pueda sostenerse y pueda tener un desarrollo continuo. Entonces, es una etapa biológica, como mencioné, en la vida de cada mujer, y es algo que constituye un pilar fundamental a la perpetuación de nuestra especie, desde ese punto de vista. Cuando nosotros hablamos, Taira, cuando hablamos, Karina, Melissa, del concepto de maternidad, de ese aspecto, de ese litoral, de lo biológico, entonces, ¿dónde queda el capítulo de aquellas madres que no han parido? ¿Mm? Y que se convierten por un proceso, digamos, de adopción o, peor aún, vamos a irnos todavía más allá. Hoy día las discusiones que sostenemos diferentes actores sociales en un aspecto donde se dice, no, la maternidad es una construcción social y yo puedo convertirme en madre. ¿Ah? Y entonces ahí están los grupos de los homosexuales, de las lesbianas, en fin. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que hoy día se sostiene el concepto de la maternidad como un acto biológico, como lo acaba de definir nuestro ginecobstetra, el doctor José Enrique Quesada, y esa realidad que nosotros vemos también que se debate en nuestro medio? Adelante, por favor, Karina. Bueno, para mí, una madre que no sea madre biológica, como explicó el doctor, pero sí tiene ese sentimiento de que desea, por ejemplo, tener una familia, vamos a decir, una unidad familiar completa, ella sentirse completa con su esposo, su pareja. Si adopta, también es una madre, porque esa persona va a tener malas noches, cualquier enfermedad que tenga su hijo, lo va a sufrir, va a tomar esa vida y va a educarla y echarla hacia adelante en educación, en esfuerzo, en sacrificio, en amor, en todo lo que tiene una madre para dar a su hijo. ¿Qué tú opinas, Taira Vargas, como socióloga, en ese concepto de esa construcción social de la maternidad? ¿Qué tú opinas? Bien, es que yo pienso que la maternidad, o sea, la maternidad entendida como tal, lo que le llaman los roles de maternidad. O sea, es la diferencia que hizo el doctor, es importante. Una cosa es ser madre biológicamente y otra cosa es asumir roles que la sociedad te establece que debes hacer como madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que la maternidad tiene construcciones culturales importantes y la adopción ha existido siempre e incluso los roles de cuidado compartidos entre mujeres también se han dado en muchísimas sociedades, eh, tanto patriarcales como matriarcales, compartidos en grupos. E incluso ahora hay un cuestionamiento de los roles de cuidado, porque igual el tema de la adopción se da en mujeres y hombres y parejas que no tienen hijos y quieren tener hijos, pero también se da en lo que le llaman en la cultura popular la práctica, las madres de crianza. O sea, existen muchas familias que debido a las condiciones de pobreza
y a las dificultades para mantener a un hijo o una hija, la entrega a una familia que lo va a criar. Y a veces en esa entrega se dan prácticas de explotación que hemos demostrado en estudios de trata y de trata. Entonces, el tema del cuidado y la maternidad no necesariamente van juntos. Entonces, por eso es que yo decía lo importante de la diferencia de la maternidad, lo que estamos estableciendo como roles de maternidad, igual que lo que son los roles de maternidad, de cuidado que asumen las mujeres en los sectores populares son diferentes a lo que ocurre en la clase media y en la clase alta. Entonces, el que puedan personas que quieran que tener hijos por vías no biológicas, porque no la pueden tener por las vías biológicas, sino adoptar hijos e hijas, sea una pareja de 2 mujeres o 2 hombres o personas trans, eso es parte de lo que es, o sea, es un derecho que en muchas sociedades se ha aceptado y se ha legalizado como tal. Que no es el caso de la nuestra, que no es el caso de la nuestra. Que no es el caso de la nuestra, donde no existen leyes que favorezcan esto y que incluso prohíben el matrimonio entre personas. Aunque no es el caso de la nuestra, pero está pasando en la nuestra también. Pero ha pasado siempre. Sí, no, pero yo digo que está pasando. Sí, pero digo que está pasando, que, o sea, que se está dando ahora. Y aquí yo introduzco un concepto, que la primera que conversó sobre ese concepto fue la licenciada Afeayo, y es el propósito común de todo es la preservación de la especie. Y la especie no se preserva si no es en sociedad. Y la sociedad se construye a través del individuo. ¿Qué estoy diciendo? Que el ser humano no es solamente biología, es biología, pero también es cultura. Es cultura. Y el rol, en este caso, no podemos mencionar a los hombres, porque o sea, por el programa, por el tipo de programa, pero cuando hablo de la maternidad, estoy hablando de la primera célula de la sociedad a donde se transmiten valores. Y ese propósito de transmisión de valores es un propósito común a todas las sociedades en Occidente, en Oriente y donde sea la transmisión de valores para la preservación de la sociedad y para la preservación de la especie. Entonces ya las sociedades se van dando. Entonces tenían obligatoriamente que hacer esa precisión que está muy bien establecida por los grandes sociólogos de la humanidad. ¿Qué le parece, doctora? Bueno, usted dice que no se puede hablar de los padres en este programa, pero hay una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Estamos hablando de una maternidad de ahora, no de hace 30 años. Hace 30 años no contábamos con los esposos, ahora sí. Ahora vemos unos padres más involucrados. Ahora vemos unos padres que van al colegio a las reuniones, que antes solamente iban las madres. Ahora vemos unos padres que, ok, mi amor, tú hoy no puedes dedicarte a los niños, yo lo hago. O sea, más involucrados en la crianza. Y eso forma parte de la tribu, que es muy importante en la maternidad para las madres. Sí, claro. Licenciado, una precisión. Cuando yo digo que no se puede, yo digo dentro de la estructura del programa, porque la familia, el núcleo familiar, tanto ahora como hace 30 años, óyeme, es el mismo rol. Ahora, ¿qué pasa? Que la producción, y por eso es que no podemos olvidarnos de la sociedad, ahora hay más inteligencia que se puede utilizar. Antes el trabajo era muy mecánico, y por la estructura anatómica el hombre era que tenía que realizarlo todo. Lo que yo he visto ahora prácticamente de la guerra entre Rusia y Ucrania, todos esos elementos, excepto el enfrentamiento físico, muy bien lo pueden llevar a cabo mujeres. Claro. Muy bien lo pueden llevar a cabo. O sea, que en la guerra la mujer tiene un rol fundamental, pero porque la tecnología lo ha permitido que asume ese rol y que el hombre obligatoriamente haya tenido que incorporarse a la transmisión de valores dentro del hogar. Exacto.
Bien, doctor Julio Enrique Quesada, al inicio del programa, el doctor Ricardo Nieves hablaba de cómo ha cambiado hasta el tema de la edad en que la mujer decide tener los hijos. Décadas anteriores, ya a los 32, 33 años, la mujer estaba quedada si no tenía hijos. Y las mujeres comenzaban a parir a los 15, a los 14. Ahora no. Y con paridad satisfecha, sí, sobre los 25 años ya una mujer había concluido su paridad. Eso era periódico del año 80, del año 70, hasta los 90, esa era la realidad, Liz. Claro, claro. Entonces, doctor, usted como profesional de la ginecología, ¿qué es lo que ve en consulta? ¿Qué tanto tiempo postergan el salir embarazada las mujeres de esta sociedad? Bien, yo creo que hoy en día, según los datos que tengo, mayor frecuentemente se ve que la maternidad llega a la vida de la mujer entre los 26 y 32 años. Yo diría que en nuestra sociedad aproximadamente ese es el rango de edad que las pacientes optan por la maternidad. Sí es importante estos cambios porque muchas veces hoy en día las pacientes tienen metas, ya sean metas económicas, metas profesionales, claro, y desarrollarse más como persona, como un ente productivo a la sociedad. Entonces deciden postergar un poco esta etapa de la vida. Sí tiene ciertas desventajas si se posterga ya un poquito más de la cuenta, yo diría que más de los 35 años. Hay mayor predisposición a la aparición de trastornos genéticos, sobre todo en el bebé. Esto es debido a que cuando una mujer nace, desde niña, nace con la cantidad de folículos ováricos que va a utilizar durante toda su vida. Entonces de estos folículos se desprenden los óvulos y estos son los que son fecundados por el espermatozoide y ya ahí se produce la concepción y de ahí viene el embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Como una mujer nace con la cantidad de folículos que va a utilizar durante toda su vida, estos folículos van a sufrir cambios, van a sufrir alteraciones dependiendo al medio ambiente que se exponga la paciente, dígase radiaciones, efectos químicos. Entonces, mientras más se posterga la maternidad, mayor exposición van a tener esos folículos y ya al momento de que llegue la fecundación, de que se produzca, hay mayor riesgo de que se produzcan alteraciones desde este punto de vista. Entonces, por un lado, es bueno que la paciente tenga sus metas, que se desarrolle tanto económicamente como profesionalmente, pero también es bueno que piense desde este punto de vista también. Yo creo que hay que buscar un balance desde este punto para que así la paciente tenga lo mejor para ella y tenga un mejor futuro también, desde ese punto de vista. Y prácticamente, luego de los 35 años ya, según algunas literaturas, se les consideraría como una gestante añosa, de los 35 o 40 años aproximadamente. Y las complicaciones, como mencioné, pueden ser mayores. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. Sí, pero en esto, y es para que intervengan todos, hay que tener en cuenta algo. Sale en la noticia hoy, República Dominicana encabeza lista de embarazos en adolescentes de América Latina, en un problema que está óyeme, de tanta actualidad a nivel mundial, que ya se está hablando de declarar un día como Día Internacional de la niña madre, de la niña, de la adolescente. O sea, esto contrasta mucho con lo que se está diciendo. O sea, aparentemente hay dos mundos. Bueno, justamente, Taira, tú decías, ¿me escuchas? Creo que tu micrófono está cerrado, Taira. Hola. No. Bueno, justamente esta pregunta que tú acabas de hacer, Roberto, de esos dos mundos, a mí me gustaría que ustedes la ampliaran, que hicieran los comentarios correspondientes a esto, porque ya lo decía la socióloga, es que el ser general, el tratar las particularidades, el tratar el caso de la República Dominicana como el del mundo entero, el caso de los norteamericanos como el del mundo entero, nos lleva indefectiblemente a un error.
nuestra realidad, el 22% de todas las mujeres que están embarazadas no han cumplido los 18 años. Son menores de edad, son adolescentes. Entonces, de cara al concepto de esa mujer que dice, mira, yo quiero prepararme, yo quiero hacer mi carrera, yo quiero ser abogada, yo quiero ser doctora en medicina y para adelante. Pero esa mujer que no ha decidido lo que quiere, que no sabe lo que quiere, pero es madre. Sobre esa perspectiva, a mí me gustaría que ustedes opinaran justamente. Claro, precisamente hay dos mundos en esa parte. Sí. Y yo lo veo como dos partes meramente, vamos a decir, socioeconómicas, porque las que tienen la capacidad para poder prepararse con una carrera universitaria, una maestría, un posgrado, irse fuera del país, que es algo que vemos ahora cada vez con más frecuencia en la juventud, pues pasan primero por querer prepararse profesionalmente para tener un ingreso que luego les permita, vamos a decir, tener un buen sustento al lado de su pareja para tener una familia y tener las cosas que entiende ella en su como persona, porque cada quien es diferente, lo que quieren. O sea, si quieren tener un apartamento propio porque no quieren vivir alquilado, por ejemplo, porque quieren tener un carro del año, no quieren tener un carro de un modelo más viejo. O sea, cada quien tiene como su plan y sus prioridades. Entonces, esas que pueden hacerlo, sí postergan la maternidad a una edad mucho más avanzada, ya luego de cumplir como esas aspiraciones. Pero lamentablemente en nuestro país la gran mayoría de jóvenes que no cuentan con esos recursos, pues se ven en donde muchas no han terminado los colegios, no tienen la capacidad de entrar a una universidad, sino que pueden irse por la parte de un trabajo tal vez informal. Se ven ante la situación de que hasta se unen a una pareja, no necesariamente porque quieran ser madres, sino porque están buscando tal vez una mejoría de lo que tienen en su hogar.